Bueno, muy bien, y seguimos en vivo en esta mañana de Radio Clon. Y ahora momento de hablar, como siempre, como cada mes, con Facundo, el vocero de CECAITRA, justamente del Observatorio de Seguridad Vial. ¿Qué tal, Facundo? ¿Cómo estás? Buen día. Muy bien, gracias a Dios. Espero vos también te encuentres bien. Todo muy bien. Bueno, esta vez vamos a hablar un poco, según la última encuesta, ¿no? De las luces de giro. Exactamente. Antes, por ahí de encarar los resultados, te cuento que cuando nos sentamos a hacer este sondeo, lo que teníamos pensado como tema de fondo es hablar de la importancia y la relevancia que tiene la comunicación en la seguridad vial, porque la realidad es que el uso de las luces de giro no tiene que ver con otra cosa que con comunicar y anunciar con antelación suficiente la maniobra que vamos a hacer. Así obviamente se pueden minimizar los riesgos y cada uno puede ajustar su conducta, obviamente, para tratar de, insisto, minimizar los potenciales riesgos de siniestro. Muy bien. ¿Y qué es lo que dice la gente en la calle? ¿Se usa la luz de giro? ¿Se comunica de manera específica o no? Bueno, te cuento. En una primera medida le preguntamos a la gente si se consideraban usuarios habituales de las luces de giro. El 89%, es decir, prácticamente 9 de cada 10 encuestados, manifestaron ser usuarios habituales de las luces de giro. Pero quizá lo llamativo en este estudio llegó con la segunda consulta. ¿Por qué? Porque le preguntamos a la gente lo mismo, pero no sobre su conducta personal, sino sobre qué observaba del resto de su entorno. Y ese 89% que te comentaba en la primera respuesta se transformó en un 12% en la segunda. O sea, cuando me preguntan a mí sobre mi accionar, 9 de cada 10 manifiestan que son usuarios de las luces, pero cuando les consultamos lo mismo sobre el entorno, sobre el resto de la gente, descendió a un 12%. Entonces claramente vemos cómo son el día y la noche estos dos resultados sobre una misma conducta, según se pregunte sobre el accionar propio o el accionar ajeno. Claro, y además es muy grande la diferencia también. Algo está fallando ahí. Totalmente. Lo primero que hay que comentar es que como usuarios debemos estar bien alertas de qué hacemos bien y qué hacemos mal, porque obviamente ese será el primer paso para ir corrigiendo nuestra conducta de a poco y así tratar de hacer una seguridad vial justamente más segura, ¿no? La realidad es que lo que internamente pensamos es que ni el 90% declarado ni el 12% declarado es real, porque obviamente ahí entra esto que tenemos los argentinos de que para por ahí evaluar la conducta propia hacemos un poco la vista gorda y somos especialistas y somos muy puntillosos cuando tenemos que analizar la conducta ajena, ¿no? Totalmente. ¿Y tuvieron también algún tipo de estadísticas en cuanto a la edad y bueno, y consecuentemente la utilización del guiñe? Sí, mirá, cuando aislamos las edades, en mayores de 50 años, este 89% se transforma en un 94%. Es decir, que los mayores adultos de 50 años son más cumplidores, mientras que los menores de 30, cuando aislamos los resultados, ese 89 descendió a 81, casi 82, y ahí es donde vemos por ahí que ya los mayores adultos son más cumplidores, mientras que los jóvenes tenemos que todavía machacar un poquito y usar un poquito más los guiños. Y en cuanto al conocimiento, a ver, es obvio que la luz de giro se usa al momento de maniobrar, de doblar para algún lugar, para el otro, pero también hay otras utilizaciones, ¿no? Sí, exactamente. El caso más claro es el de la baliza. En esta encuesta colocamos una tercer consulta que tenía que ver con si los usuarios utilizaban la baliza para hacerse visibles en caso de lluvia. Y esta última pregunta, ¿por qué la pusimos? Porque, como te comentaba, este estudio habla de la comunicación. Y la última consulta la hicimos para hablar del mensaje. ¿Qué significa esto? La gente nos respondió el 62% que utilizaban efectivamente las balizas en caso de lluvia. Y la Ley Nacional de Tránsito y la Ley Provincial también no contemplan el uso de la baliza en esos casos. Entonces, lo que queremos decir es que si el mensaje es erróneo, si utilizamos un giro para girar a la derecha, pero terminó girando a la izquierda, lo que puedo hacer es generar mayor confusión y lejos de darle previsibilidad y poder ajustar su comportamiento al resto del entorno, lo vamos a confundir. Recordémosle a la gente que las luces intermitentes o balizas deben ser utilizadas en caso obviamente para estacionar cuando vamos a detenernos o en caso de hacer una maniobra peligrosa o de ver en el camino alguna situación de peligro potencial, ¿no? Entonces la lluvia, si bien nos puede quitar visibilidad, tenemos que ser bien conscientes de que los autos, cuando accionamos el freno, tienen algo que se llaman luces de stop. Son luces bien rojas que se prenden, entonces ahí ya nos haríamos visibles en caso de lluvia. Si colocamos la baliza podemos generar confusión y el resto del entorno vial puede pensar que tuve un desperfecto técnico y que voy a
frenar en la banquina o que hay algo peligroso, algún objeto peligroso en el camino. Muy bien. Bueno, no sé si queda algún tema más, Facundo, para destacar. No, yo creo que en este mes de abril, para destacar lo que queda, es que hemos tenido media sanción en el Senado de Ley Nacional de Tránsito, por ende ya el alcohol cero es un hecho a nivel nacional. Ahora tendremos que esperar a ver si el Ejecutivo reglamenta esta modificación y veremos cómo son los primeros meses / semanas de implementación de esta nueva norma. Muy bien. Facundo, te mando un abrazo grande y será hasta el próximo mes entonces. Otro para vos, un gran saludo, adiós. Hasta luego. Ahí estábamos entonces hablando con Facundo Jaime, quien es el vocero del Observatorio de Seguridad Vial SECAITRA.